Buenos días, soy Sandy. Junto a mis compañeras Keren y Isabel hablaremos sobre la reflexión de la luz. Bienvenidos y esperemos que logren entender más a fondo este tema. Nuestro contenido lo dividimos en 5 partes. Estas son datos de óptica, reflexión y sus tipos, ejemplos y para último, como una introducción, hablaremos sobre la reflexión y para hacerlo más sencillo, sus ejemplos. Los datos. Principalmente hay que tener en cuenta que la luz para que tenga un comportamiento dual debe tener 2 características. Estas es que una debe comportarse como partícula y la otra es que debe comportarse como una onda. Es decir, debe poseer una variedad de comportamiento corpuscular a medida que los electrones pasan cerca de la onda estacionaria, golpean partículas de luz y esto afecta su velocidad, ya sea que haga que vayan más rápido o más lento. Segundo, las fuentes de luz más cercanas y más pequeñas provocan sombras nítidas. Por ejemplo, el sol distante y las fuentes cercanas son las fuentes puntuales de luz. Estas fuentes lo que hacen es producir sombras nítidas e indicar que la luz se posee con un desplazamiento de tipo recto. Tercero, la luz es una onda electromagnética porque esta es capaz de ser captada por nuestros ojos, es decir, los ojos humanos. Y normalmente esto está generado por excitación eléctrica de átomos o moléculas. Número 4. James Bradley determinó que la luz viaja a 299.792.458 metros sobre segundos y que nada en serio va más rápido que eso. Y quinto y último, nos basaremos en la reflexión y refracción, como ya mencionaba anteriormente, y mencionaremos algunas de las características de los otros fenómenos. Difracción ocurre cuando distintas longitudes de onda se refractan en un ángulo. Perdón, dispersión. Difracción es cuando una onda atraviesa una rejilla cuyo tamaño es del orden de la longitud de la onda. Y polarización, que es la que normalmente y comúnmente vemos, es cuando las ondas de la luz se restringen a una sola dirección de vibración. Entonces, ¿qué vendría siendo reflexión o qué es reflexión? Es cuando aquellos rayos de luz que están incidiendo en una superficie chocan y este deja de seguir el curso que habitualmente llevaba y se desvía. Y bueno, y con referente al choque, esta va a regresar al mismo medio en que se formó y va a crear un ángulo igual al de la luz que lo incide. Cuando la luz se refleja, produce una imagen. Cuando se refleja una superficie pulida, se produce una imagen clara, como lo podemos ver en la burbuja. En cambio, cuando se refleja una superficie rugosa, lo que podemos ver o la imagen se verá distorsionada, como lo podemos apreciar en la cuchara. ¿Qué sucede con la luz cuando choca con los objetos? Aquí podemos apreciar varios ejemplos. Bueno, al interactuar con los objetos, la luz se comporta de diferente manera según las características del cuerpo con la que éste interactúa. Pasa que cuando la luz choca con objetos opacos, rebota y genera sombra. Cuando esta choca con objetos transparentes, si este sigue de largo o los traspasa. Y cuando tiene interacción con otros objetos de determinadas características, esta se descompone. Tenemos 2 tipos de reflexión difusa y reflexión especular. La reflexión difusa es en la cual los rayos de luz incidentes, al chocar con una superficie, forman rayos resultantes reflejados en muchos ángulos que están como dispersos o en direcciones diferentes. El rayo incidente es el rayo de luz que choca contra la superficie y el rayo resultante es el rayo de luz que resulta de dicho choque. Generalmente este fenómeno ocurre cuando la superficie en cuestión es como irregular o rugosa o posee ciertas propiedades que favorecen a que la imagen se refleje algo difuminado. En cambio, cuando la superficie es lisa o presenta pocas irregularidades, como por ejemplo
un espejo o un cuerpo de agua clara en reposo, como vemos aquí la imagen del muchacho. Bueno, de pronto nosotros podamos creer que es una edición o una imagen o un dibujo digital, pero no, esto es real, se llama Salar de Uyuni, queda en Bolivia y es el salar más grande del mundo. Esto perfectamente se puede denominar como el fenómeno de la reflexión especular. Aquí lo que pasa es que los rayos resultantes se reflejan con el mismo ángulo de los rayos incidentes en una dirección específica, por lo que el resultado es una superficie lisa el resultado se da en una superficie lisa y podemos ver que los objetos se reflejan casi perfectamente, o sea, se reflejan nítidamente. Ok, aquí tenemos una pregunta. Porque en el vidrio de un espejo puedo ver mi reflejo y no puedo ver a través de él? Un espejo es un cuerpo opaco, como lo vimos al principio. Lo que pasa con los cuerpos opacos es que la luz rebota, y además de ser un cuerpo opaco, también es una superficie lisa, y aquí lo que pasa es que la luz se refleja casi en la totalidad que recibe. Bueno, este objeto es plano, y pasa que aquellos objetos planos, los rayos lumínicos rebotan y se desvían de tal forma que las imágenes se reflejan totalmente claras y del mismo tamaño en que se muestra. La luz puede atravesarlo. Okay. Aquí pasa que la luz también, como vemos en la imagen, puede rebotar y puede reflejar la imagen, pero también puede atravesar, puede pasar a través del material, y aquí podemos ver lo que se llama el fenómeno de la reflexión. Ok, esto es un ejemplo donde podemos ver la reflexión y la reflexión juntas. Aquí podemos verlo como cuando nosotros vemos nuestra cara reflejada en una ventana. Vemos que suceden las dos cosas. La luz atraviesa el vidrio y nosotros podemos ver lo que hay más allá de esa ventana, pero la luz también rebota y se devuelve a nuestros ojos, igual que nosotros podemos ver nuestro reflejo. Igual forma pasa en las piscinas, pasa que tú puedes ver tu reflejo en el agua, pero además de eso, tú también puedes ver lo que hay debajo, dentro del agua. Bien, entonces vamos a hacer como una pequeña introducción a la refracción, y como nosotros sabemos, la refracción es un fenómeno ondulatorio y cuando se da en ondas lumínicas se caracterizará porque esa onda lumínica va a pasar de un medio a otro, pero también va a experimentar un cambio en su dirección y en su velocidad de propagación. Entonces el ejemplo que más común vemos o el que es más cotidiano para nosotros es el aire y el agua, donde hay un cambio de medio. Pero también vamos a ver que pues también se puede dar en otros medios como el vidrio y el aire, y también vamos a ver por qué, digamos, el rayo pues refractado va a ser mucho más lento en vidrio que en aire, o por qué se dice que la velocidad de la luz es más lenta en unos medios que en otros, y por qué, digamos, está limitado esto. Todo con ejemplos e imágenes. Entonces se dice que ocurre refracción porque hay un cambio de medio y también en dirección y velocidad de propagación. Entonces, ¿en qué medios se dice que la luz es más rápida que en otros? Y hay varias posturas con respecto a eso. Hay unas que dicen, por ejemplo, que la velocidad de la luz siempre va a ser una constante, es decir, siempre va a ser, como lo delimitó James, 299.792.458 metros sobre segundos. Pero ¿qué pasa? Que en otros medios que son más densos, como por ejemplo el agua o el aire inclusive, porque la máxima expresión de la velocidad de la luz es en el vacío. Aquí es donde la velocidad va a ser 299 millones, etcétera, etcétera. Pero cuando cambia a otros medios, como por ejemplo el gas, que es la atmósfera, ya se dice que está en otro estado de la materia, ¿no? Entonces se dice que pues la luz va a ser un poco más lenta o va a retrasarse. Entonces, como datos, se podría decir que la luz viaja a su máxima velocidad en el vacío, primero que todo. Pero en el aire se puede decir que su velocidad baja un poco, a 299.708 kilómetros por segundo exactamente. Pero si lo comparamos esto en materiales sólidos, que las moléculas están mucho más juntas, es decir, un medio más denso, como por ejemplo, si la luz entra con un contacto del cristal de un diamante,
va a alcanzar su pico más bajo, que es el de 123.957. Entonces, como dato, en sí se dice que la luz o la velocidad de la luz va a presentar un retraso, va a ser más lenta en medios más densos. Entonces se dice que en el vacío es su máxima presión, pero en la atmósfera va a ser más lenta y por ende en el agua también va a ser más lenta y en los sólidos también va a ser mucho más lenta. Por eso se dice que el vidrio es mucho más lento que en el vacío o en el aire inclusive. Entonces, físicamente representado, tenemos ahí como un esquema, entonces tenemos que la superficie delimita el cambio de medio, n sub 1 va a ser un medio y n sub 2 va a ser otro. Supongamos que el aire y el agua, que es lo más común, y pues la normal vemos que ya es una línea perpendicular a la superficie exactamente 90 grados, o sea, sería como el eje Y del X. Entonces, esa es la línea de la normal, entonces el rayo incide y pues vemos que el rayo refractado está mucho más cerca de la normal y cuando sucede eso se dice que la luz es más lenta porque está en un medio más denso. Entonces, si en n sub 1 es el aire y n sub 2 es el agua, pues nosotros vamos a ver como si el rayo refractado se acerca más a la normal y por ende es más lento. Y esto fue descubierto por Leon Foucault, que en sí tenían una concepción en la cual decían, o había una teoría en la cual se decía que la luz viaja mucho más rápido en agua, pero él no, él hizo una investigación, hizo un experimento y comprobó que en 1851 que esto no era cierto. Entonces, ¿por qué se dice que la luz es más lenta en agua? Y es porque el agua es más denso. Porque específicamente porque en los medios que son más densos, pues hay partículas, hay moléculas, es más sólido, entonces la luz tarda más en llegar porque choca con todas ellas y por eso se dice que experimenta un retraso. Entonces así, digamos, se ve en su parte izquierda, se ve la representación gráfica y en la derecha ejemplos cotidianos. Entonces ahí vemos al hombre que parece quebrado, que tiene un letrero que dice Feelings is fun, dice que la física es divertida, y también el lápiz. La cuestión del lápiz es que hay veces en la que se percibe que está quebrado, pero también vemos una imagen refractada que generalmente es inequívoca. Pasa con la refracción que a veces vemos cosas, por ejemplo, del aire hacia el agua con nuestra vista, que están en una posición, pero resulta que en realidad no es así. Lo que estamos viendo es la imagen refractada, pero la original está un poco más abajo de la posición refractada. Entonces nos cuesta mucho, digamos, ver una posición original. Bueno, hay más ejemplos. Por ejemplo, en la primera imagen que vemos las estrellas, entonces se dice que efectivamente sí existe una refracción de la luz cuando vemos las estrellas, entre comillas. ¿Por qué? Porque, bueno, las estrellas están en el vacío y, digamos, para que nosotros podamos percibir eso, ellas se refractan en la atmósfera. Entonces, nosotros percibimos la luz de las estrellas. En sí, no percibimos la posición original de las estrellas. O sea, vemos en sí la imagen refractada. O sea, que vemos las estrellas, la vemos en una posición diferente en el sentido de que si nosotros vemos una estrella, originalmente no va a estar en esa posición, sino que posiblemente esa sea la imagen refractada que está un poquito más abajo, o sea que las estrellas pueden estar un poco más arriba. Entonces, la razón por la cual de pronto estas titilan es que como se refractan en la atmósfera y además de esto incluye que pues, la atmósfera es un conjunto de gases y como se mueven porque la Tierra se mueve, esta sea la causa del por qué las estrellas titilan. Otro ejemplo es pues el más común, que es cuando un pitillo se quiebra en agua o sea un lápiz, y esto va a pasar con todos los cuerpos. Y digamos, una regla esencial de la refracción es que los cuerpos siempre deben estar oblicuos, ¿ok? Siempre deben estar en una posición inclinada. Y esto es debido a que si pues no están inclinadas, se dice que no hay refracción, pero ya más adelante vamos a ver una imagen en la que no hay refracción, en la que se dice que el ángulo de incidencia como el refractado es cero. Y la otra, que ya el tercer ejemplo que vemos, que son como unos ojos y unos pescaditos, quizás sea un ejemplo muy, muy rebuscado, y es que en un documental de los neandertales, pues se decía que los primeros hombres tenían dificultades para pescar a los peces, porque nunca le atinaban, digamos, a los peces, y era porque ellos se guiaban específicamente de la posición refractada de esos peces. Lo que ellos veían desde el aire
pues eso eran los que ellos les golpeaban, le achuntaban con la flecha. Claro que obviamente no es así, ellos lo entendieron que tenían que apuntar mucho más abajo para poder dar con la posición original. Y notamos también que hay un cambio de medios porque nosotros estamos en el aire, ¿no? Y vamos a ver hacia el agua. Bien, la velocidad. Bueno, finalmente se comprobó, como le había dicho con Leon Foucault, que él comprobó que pues en el agua pues la luz viaja más lento y su máxima velocidad es en el vacío. Entonces, se puede decir que la velocidad va a variar de acuerdo al medio, eso va a depender. Pero específicamente porque sabemos cuándo es más lento o menos lento en un medio. Y es específicamente porque si se transmite en un medio en donde su velocidad de propagación disminuye, nosotros vamos a observar que el rayo refractado se va a acercar mucho más a la normal. Por eso es que se dice que en agua la velocidad es más lenta, porque el rayo refractado se va a acercar a la normal. Ya sabemos que la normal es el eje perpendicular a la superficie. Y el otro ejemplo que podemos ver que es un vidrio, del vidrio va a pasar al aire, vamos a observar que si se transmite de un medio donde su velocidad de propagación aumenta, que en este caso va a ser el aire, esta se va a alejar de la normal. Entonces, ya tenemos esas características muy pendientes. Entonces, si nosotros, digamos, sumergimos lápiz en aceite, pues vamos a ver que va a ser mucho más lenta. Porque el aceite en la luz va a ser mucho más lenta en aceite, porque se va a acercar mucho más a la normal. Además de que el aceite es mucho más denso. Bien, la velocidad. Bueno, la primera imagen es lo que nosotros vemos, que es cuando el ángulo de incidencia, como el refractado es cero. Eso es lo que yo les explicaba, que cuando no hay una inclinación, no está de forma oblicua, pues se dice que no hay refracción porque el ángulo de incidencia va a ser cero y como resultado también va a ser cero el ángulo refractado. Aquí es cuando se dice que los objetos coinciden con la normal, o sea que están perfectamente parados en 90 grados. Y bueno, aquí sí ya no hay nada que estudiar, no hay reflexión. Y en la segunda, como podemos ver, sí está colocado en una posición oblicua y se ve que pues en el aceite está mucho más quebrado y se junta mucho más a la normal si trazamos una línea recta. Entonces, ese era lo que yo decía, que en el aceite es mucho más lento, en agua un poco más rápido a comparación del aceite, pero que en aire va a ser mucho más rápido. Bueno, otro ejemplo es que pues nosotros básicamente vemos a través de reflexión. O sea, es imposible que el hombre vea a través de reflexión. De hecho, sería un poco ilógico porque no vería nada. Pero con la refracción, lo que sucede aquí es que los rayos de luz se desvían, o sea, del medio que es el aire hacia un objeto que pues es nuestro ojo, ¿cierto? Son refractados, pasan a través de la córnea, el cristalino, y la luz se ve enfocado sobre la retina, debe estar enfocado perfectamente en la retina. Y esto es la desviación que se produce. O sea, la luz no va a seguir una línea recta, sino que a través de la refracción, los rayos de la luz se van a desviar para caer exactamente en la retina. Claro, si tienes una visión normal. ¿Okay? Entonces, si esto sucede, se dice que pues, la retina va a transformar a la luz como impulsos eléctricos que van a ser enviados al cerebro y el cerebro lo va a interpretar y eso va a ser pues, lo que nosotros vemos. Y en el caso de que eso no se produce, pues ya hay enfermedades de la vista, miopía, etc. Pero lo que quiero decir es que vemos a través de refracción y es debido a una desviación en la onda de la luz, que es lo que hace que nosotros pues, veamos o percibamos las imágenes. Esto explicado de una forma más sencilla, porque en sí el funcionamiento de los es mucho más complejo. Y ya finalmente nos encontramos con el índice de refracción, que en sí pues es un numerito que resulta de una ecuación en la cual pues, te va a determinar la resistencia de un medio para que el cual pase la luz. O sea, si nosotros obtenemos, si el índice de refracción es n, nosotros decimos que si n es mayor o es muy grande, tenemos un n grande que es un índice de refracción grande, pues decimos que ese medio opone mucha resistencia al paso de la luz. Y pues aquí podemos encontrar, no sé, varios medios como en los sólidos, que en la luz es mucho más lenta en sólidos, o en líquidos, así como el aceite. Pero si nosotros tenemos un índice de refracción pequeño, pues va a ser igual a tener medios como el aire, el vacío, que es casi inexistente. Entonces, el índice de refracción es la relación que se establece entre la velocidad en el vacío y la velocidad de la luz en el medio. O sea, esa es la ecuación con la cual nosotros tenemos n, que es el índice de refracción.
Gracias y pasaremos a hacer una actividad. Nos vemos.